Muy buenas noches, nuevamente en Casa de los Milagros para nuestro estudio del libro de Josué. Y con este capítulo estamos terminando este libro. De hecho, es una narrativa de algunas cosas que Josué le dice al pueblo de Israel. Entonces nos vamos a ir un poquito rápido en esto. Amén, pero vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor, favor, misericordia y poder, rogándote y suplicándote que tu bendición, favor y autoridad sea, Señor, en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Te rogamos, hermoso Rey del cielo, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural, y que todo lo que has determinado, Señor, sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú has determinado, de acuerdo a lo que tú has hablado, para que todo sea, Señor, como tú lo tienes previsto. Te pedimos que desates una unción quíntuple, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para ser enseñados por tu Espíritu Santo, para ser guiados, Señor, en tu favor, en tu bendición y tu conocimiento. Y que todo cuanto tú has propuesto, Señor, sea hecho de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú has hablado, de acuerdo a lo que tú has dicho, y que todo, Señor, sea cumplido como tú lo tienes previsto. Agradeciéndote siempre, Señor, que tú tienes cuidado, Señor, de los que estamos en tu casa, de los que nos ven por la red y son bendecidos por tu presencia, tu amor y tu majestad. Agradeciéndote siempre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos al verso 2 de Josué 24. Amén. Si tienen un poquito de calor, pueden conectar los ventiladores sin problema para que estén ustedes lo mejor posible. Amén. Muy bien. Dice el verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, lo que les mencionaba, iba a hablar Josué. Esto es importante que tengamos nosotros claro cuándo, quién, cómo nos está hablando, si es Dios o es un hombre, ¿sí? Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, ¿sí? Y les quiero comentar esto porque he estado orando y hoy en la madrugada y en la mañana Dios me confirmó que después de terminar Josué vamos a tener un estudio acerca de los dones espirituales, ¿sí? Vamos a ver los dones espirituales, cómo se mueven, cómo operan, cómo funcionan, qué tipo de dones hay. Pero lo que más vamos a buscar es algo que se llama discernimiento. Y este discernimiento nos va a llevar a entender y comprender qué es genuino y qué no es genuino, qué es verdadero y qué no es verdadero. Porque muchas veces ocurre en la vida de los hijos de Dios que por no tener el discernimiento y la preparación, a veces somos engañados. Y basta con escuchar lo que nos están diciendo. Basta con escuchar lo que nos hablan, ¿sí? Porque de ahí parte todo. De ahí es de donde emana todo. Entonces, regresemos al verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a dioses extraños. Recordemos que donde vivía Abraham antes de salir de su casa para ir a Canaán. Ur de los Caldeos, Mesopotamia, ¿sí? Entonces tenían muy arraigadas, muy pegadas, muy firmes todas las costumbres mesopotámicas. Eso es importante que nosotros lo visualicemos, porque cuando nosotros comprendemos y entendemos el origen de las cosas,
podemos tener un mejor discernimiento y un mejor entendimiento de todas las situaciones. Les voy a poner un ejemplo. Normalmente una persona que nace y vive en playa, ¿sabe nadar, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el contacto con el agua, ¿verdad? Lo tiene a la mano. Y muchas veces es su única forma de esparcimiento. Entonces nada o nada. Porque si no nada, se ahoga. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces también va a ser la forma y la manera en la que se van a ganar la vida. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta ser que pueden no saber muchas cosas, pueden no conocer muchas otras, pero saben nadar perfectamente. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se van a ganar la vida. Entonces, imagínense una persona que viene de esas condiciones y nos reunimos a los bautizos. Y en donde nos reunimos a los bautizos hay una alberca profunda. Y lo ves que se mete y anda como pez en el agua. ¿Por qué? Porque es lo que vivió en su niñez. ¿Sí? Espiritualmente hablando, a veces es lo mismo. Tenemos que conocer la niñez, la adolescencia y a veces la juventud de la gente para poder entender esta situación. ¿Sí? Pero ya me estoy yendo a otro tema, vamos a terminar primero con Josué. Está interesante, ¿verdad? Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Dios te bendice, hija, bienvenida. Verso 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Pregúntome yo, ¿por qué dice el Señor y aumenté su descendencia y le di a Isaac? Y no dice, le di a Isaac y aumenté su descendencia. Vamos a ver la Biblia Kadosh. ¿Les parece bien? Verso 2. Y a Joshua dijo a los hijos de Israel: esto es lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice. En la antigüedad sus padres vivían en el otro lado del río, y se refería al Jordán y al Éufrates. ¿Sí? Teraj, que es Taré, padre de Abraham, y Nahor, que es Nacor, y ellos servían salud a otros dioses. Verso 3. Yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, lo guié por toda la tierra de Canaán, aumenté su cera, es su descendencia, y le di a Isaac. Porque el aumentar su cera, su descendencia, no solo hablaba de aumentar la familia natural, sino la espiritual. Me explico en esto. El caso personal o el caso de Josué. Si nosotros buscamos en la Biblia los hijos de Josué, ¿qué encontramos? No, sí. Encontramos a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y eran hijos de él. Y entonces, ¿por qué dice la descendencia de Josué y nos da las 12 tribus de Israel? Porque a eso llama Dios descendencia en lo espiritual. Entonces se refiere a lo espiritual, a los hijos espirituales que tuvo. Uno de ellos era Eleazar, el mayordomo, el siervo, ¿sí? Ese siervo maduro que estaba con él. Cuando dice, tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río, nos habla del infinito amor que Dios tuvo por el pueblo de Dios, porque Él ya había escogido hacer un pueblo para Él. ¿Por qué? Porque Adán y Eva le habían fallado, ¿cierto? Le habían fallado. Y podemos pensar en mil cosas, ¿no? Cuando el Señor le habla a Adán, ¿cómo se zafa Adán de la responsabilidad?
la mujer que tú me diste. Pero Eva también se zafa de la responsabilidad. Ah, me engañaron, yo no soy responsable, a mí me engañaron. Pero hoy en día mi pregunta es, ¿podríamos contestar nosotros así? ¿Por qué? Porque si contestamos así, podemos correr la misma suerte de Adán y de Eva. ¿Cómo? Pues está escrito, ¿no? ¿O no? Ah, es que si me engañan no tengo responsabilidad. Error. Sí tienes responsabilidad. Imaginémonos que vas a comprar un teléfono y vas a contratar un plan de teléfono. ¿Sí? ¿Te dan un contrato a firmar, sí o no? ¿Lo lees? Él dice que no. ¿Tú sí lo lees? No. ¿Alguien de aquí lo ha leído? ¿O sea, han leído el contrato antes de firmarlo? ¿Sí? ¿Para contratar un solo teléfono? ¿O todo un plan para toda la empresa? Para toda la empresa. ¿Y por qué lo leyeron? Porque no era un solo aparato. Eran, no sé, 10, 15, 20 rentas. Entonces, si no lees las letras chiquitas, imagínate el problemita en el que te metes. Y mi pregunta es, ¿el hecho de que no leas el contrato que te dan a firmar es responsabilidad de la empresa? Pues te dicen, ahí está, hay que firmar aquí, aquí, acá. Ah, pues tengo que leer lo que voy a firmar. ¿O no? Y ese es el grave problema que tiene mucha gente. Les voy a poner otro ejemplo. En Estados Unidos una persona compra un aparato y le dan un instructivo. Antes de echar a andar el aparato, lee el instructivo. Oiga, pero es muy grande. Lee el instructivo. Así son ellos. Porque están acostumbrados, enseñados a que primero se tiene que tener el conocimiento de lo que te entrega el vendedor y después lo puedes usar. Aquí compran, porque lo he visto, compra gente herramienta que viene con instructivo. Pregúntenme quién lee el instructivo. No, yo ya sé cómo funciona. ¿Cierto o falso? Compran una computadora, viene el instructivo y le empiezan a picar para descubrir y no leen el instructivo. ¿Cierto o falso? Eso es una realidad. Entonces, cuando nosotros entendemos esta situación, entonces debemos saber que sí hay responsabilidad nuestra en una conducta que se lleva a cabo, aun cuando seamos engañados. Oiga, pero me engañaron. Pues sí, pero te dejaste engañar. ¿Y por qué nos dice esto? Porque quiero empezar a introducirlos en aquello que es el discernimiento. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar con Dios y decirle, pues me engañaron. ¿Qué crees que te pueda contestar Dios? Te va a hacer una pregunta nada más. ¿Tenías una Biblia? ¿Y qué le vas a responder? ¿Sí? Y te va a preguntar, ¿la conoces? ¿Y qué le vas a responder? Entonces no me puedes decir que te engañaron. ¿Me explico? Yo te di la verdad escrita. ¿Cómo es posible que te dejaste engañar? Oiga, pero ¿cómo es posible que te dejaste engañar? Y si nos vamos a los ministerios, dice que ahí habrá falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hermanos, falsos pastores y falsos maestros. ¿Cómo le dices a Dios que no? Está complejo, ¿verdad? Los estoy introduciendo, ¿eh? Y eso va por el mismo boleto. Entonces, cuando nosotros entendemos esto de la descendencia, entendemos por qué Dios le dice a Abraham, vete de tu parentela. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo
te mostraré. ¿A quién le habló Dios? Abraham, ¿verdad? Y mi pregunta es, si le habló a Abraham, ¿por qué Taré sale con Abraham? Taré. Búsquele ahí, Taré. Está, ahorita les voy a decir. Génesis 11. $32, ¿verdad? Si es el final. Verso 30. No. Verso 27. 11:27. Amén. Dice, estas son las generaciones de Taré. ¿Quién era Taré? Ok, el padre de Abraham. Taré, bienvenido hijo, Dios te bendice. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó, ¿quién? Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Para ir a dónde? El llamado, ¿para quién era? Fíjense lo que les voy a enseñar ahorita porque esto es delicado, Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fíjense lo que pasó después, verso 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré, ¿en dónde? ¿Por qué no lo dejó llegar Dios a Canaán? Porque el llamado no era para él, era para Abraham. Si Dios te da un llamado, ese llamado es personal. Pero amo mucho a mi papá y amo mucho a mi mamá, qué bueno, está bien, pero el llamado es tuyo. El llamado es tuyo. Y eso a veces es bien complicado que la gente lo entienda, sobre todo la parentela. Les voy a platicar algo. Cuando nosotros vinimos a Aguascalientes, y sí está bien dicho vinimos porque es un verbo irregular, ya un día me corrigieron y pues nos fuimos a la Real Academia de la Lengua Española y está bien dicho. Cuando vinimos a Aguascalientes, resultó ser que conmigo, mi madre y mis hermanos, porque mi padre ya había muerto, había partido a la presencia del Señor, se enojaron mucho, que cómo era posible que los dejara y me viniera para acá. Pues ¿cómo es posible? Pues si Dios me mandó, me habló, y curiosamente me habló igual que Abraham. Pero años después, mis suegros iban a vender su casa para salirse del Estado de México. Y le dijo mi suegro a la pastora Gaby, nos vamos a ir a vivir a Aguascalientes. Y le dije yo a Dios, ¿cómo ves? Y me dijo Dios, ¿a quién llamé? ¿A mí? ¿Con quién? Con mi esposa. Pues díselo. Se lo dije y ya se imaginan la rebatinga que me aventé con la pastora, ¿no? Es que tú no quieres a mis papás, por eso nos vinimos y por eso los quieres lejos. No. El llamado es nuestro.
Sí, pero ellos también pueden estar y pueden crecer y pueden desarrollarse. El llamado es nuestro. Y estuvimos en ese estira y afloja matrimonial que tienen todos los matrimonios, hasta que un día en la madrugada me dice Dios, muéstrale lo que te enseñé en la Biblia. Y entonces le digo, pues bueno, me dijo Dios que te enseñara esto, que me enseñó él en la Biblia. Yo no te lo quería decir para no ser tan crudo, pero te lo muestro. Yo no quiero que se muera. ¿Tú sí o qué? No, esto es de la Biblia, no lo escribí yo, pero Dios me lo dijo. Y entonces resulta ser que mi esposa les da un rotundo no de venir a Aguascalientes, pero un rotundo no. No, se le armó la rebatinga ahora a ella. Hasta que un día sienta a su mamá y le dice, esto está fácil, mira lo que Dios le dio al siervo de Dios, no a mi esposo, al siervo. No, pero que búsquenle donde Dios los mande a ustedes, órenle a Dios y que Dios los lleve. Y Dios los llevó a San Juan del Río. Y vivió muy feliz ahí mi suegro, hasta que partió a la presencia del Señor. Llegó a visitarnos como nos llegan a visitar mi suegra y mis cuñados, pero el llamado siempre va a ser personal. ¿Está claro? Personal. El llamado es personal. Nada de que nos vamos todos juntos. No. Porque eso trae problemas en el servicio del Señor. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Dios es tratar con la persona que llama. ¿Ustedes creen que a Abraham le fue fácil? De ninguna manera le fue fácil. Entonces tenemos que aprender a tratar personalmente con Dios. ¿Y nos puede ser complicado? Sí. ¿Nos puede ser difícil? Sí. Pero si Dios te da un llamado, aprende que ese llamado es personal. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos al verso 4. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir. Estamos en el 24:4. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Aquí la situación es que como Esaú despreció la primogenitura, entonces Dios le dijo, te voy a dar un pedazo de tierra y estate contento. A ti no te puedo usar para bendecir a pueblo. Entonces escogió a Jacob y no sabemos la historia. No sabemos la historia y a final de cuentas Raquel lo tuvo que mandar con su hermano Labán porque si no Esaú lo hubiera matado. Y entonces Dios le da el monte de Seir, ahí busca esposa o como esposa a una egipcia para hacerle la vida cansada al padre, porque Dios había dicho que no se mezclaran con quienes no deberían de haberse mezclado. Pero Esaú en su desobediencia se casó con una egipcia y de ahí provienen todos los ismaelitas. Me refiero a las naciones árabes, ¿sí? Que no son judías. Ellos provienen de los ismaelitas. A final de cuentas, la raíz paternal es la misma, pero el problema se generó cuando se le ocurrió a Sara darle un consejo a Abraham y Abraham hacerle caso. Toma a mi sierva Agar, porque por ahí te va a dar hijo el Señor. Y sí la tomó y nació Ismael, pero después cuando le nace Isaac se viene el problema, porque Ismael era hijo de una egipcia e Isaac era hijo de una judía. El de la promesa, ¿quién fue? Isaac. Ahí fue donde se ejerció el milagro, pero no juzgo la conducta de nuestro padre Abraham, por decirlo de alguna manera espiritualmente, pero debemos aprender a esperar en Dios.
De hecho, hay un canto que salió hace años de un músico que se llama Jesús Adrián Romero, que dice: esperar en ti difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, ¿sí? Pero mi corazón confiado está en ti. Y a final de cuentas la frase final es: tú siempre tienes el control. Y una vez me dijo un pastor, y se me hizo muy viable, que les faltó: y la razón. Porque Dios siempre va a tener la razón. Esa es la verdad de las cosas. Entonces Dios siempre tiene bajo control todas las cosas, aunque puedan parecer muy largas las situaciones. Amén. Ahora, esta situación nos lleva a Génesis 36, 8 y 9, que dice, Génesis 36, 8 y 9. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Y avienta una lista ahí, todo Génesis, de toda la descendencia de Esaú. Pero no debemos perder de vista el punto espiritual. ¿Por qué? Porque Dios había hablado y cumplió. Como si Dios ha hablado algo a ti, salud, va a cumplir. Eso no tiene vuelta de hoja y no hay duda. Dios siempre cumple lo que dice. Ahora, es importante que veamos en este verso que Josué recapitula las pruebas principales de la bondad de Dios desde Abraham, ¿sí? Y sacó a Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a Canaán, y a Canaán lo guió. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es bien importante que nosotros conozcamos la raíz, como les decía hace un rato, para poder entender el por qué suceden las cosas, ¿no? Una vez dijeron aquí que las esposas de Jacob eran hechiceras y todo. No es que fueran hechiceras, vivieron en Mesopotamia toda su vida, hasta que se casaron con Jacob. Y entonces las costumbres no es fácil desarraigarlas. No es fácil desarraigarlas. Es como si yo dijera que todas las personas que vienen de la religión tradicional son idólatras. Pues fueron probablemente en algún tiempo por la mala enseñanza, pero hoy ya no son. Dios las ha cambiado, son nuevas criaturas. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que entendamos esto. Ahora, mi pregunta es, de todo lo que Dios le prometió a Abraham, ¿qué no le cumplió? Pues todo se lo cumplió. Como todo lo que Dios te ha prometido, todo te lo va a cumplir. Todo. Ahora, al decirles que tomó Abraham del otro lado del río, les está hablando de una tierra de gentiles, no de una tierra del pueblo de Dios. Lo que les platicaba ayer, es bien importante que nosotros entendamos y comprendamos lo que Dios ordena. Los lugares para Dios, geográficamente hablando, son muy importantes, muy importantes. Hablábamos ayer de la obediencia para quienes no estuvieron. Levantaron un monumento, lo vimos, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ¿sí o no? Y fue problema y los querían atacar y hasta les querían hacer guerra, ¿sí o no? Pensando que iban a adorar a otros dioses. Y cuando Eleazar habla con ellos, le explican, no, es para que sepan nuestros hijos que estábamos junto con ustedes, y se acuerdan de esa historia, ¿verdad? La pregunta es, ¿Dios mandó a levantar ese monumento? No, ¿verdad? Ahora, Dios le había dicho al pueblo de Israel que tenía que llegar ¿a dónde? ¿A Canaán o a Galad? A Canaán, y ellos se establecieron en Galad. 100 metros de diferencia. ¿Me puedes investigar, hijo, cuánto mide el río Jordán de, no sé cómo se le llama, de ancho? ¿Cómo se le llama, hijo? Sí, ¿cuánto tiene de ancho el río Jordán?
para que vean la problemática de, pues es igual. No es igual, mis amados. En el mundo espiritual las cosas no son iguales. $50 metros cuando mucho. De 27 a 45 en el punto más ancho. ¿Ustedes creen que cruzaron en el punto más ancho o en el más delgado? Pensemos en el intermedio, 30 metros. 40. Por 40 metros, imagínense todos los problemas que hemos visto que pasaron, ¿no? 40 metros. Ay, oiga, pero que 40 metros. Y les voy a poner un ejemplo de algo que me vino en la mañana a la cabeza. Si Dios nos dice que nos pongamos en un lugar, porque ese lugar va a ser seguro, y nos movemos 10, 15, 20 metros, y la gente dice es igual, yo me preguntaría, a un avión que es bombardero, una diferencia de 20, 30 o 40 metros, ¿qué le implica? Que no dan el blanco. Y si no dan el blanco, no sirvió. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a poner otro ejemplo. Las personas que practican el tiro con arco en las Olimpiadas. ¿Cuánto puede medir no sé cómo se llame, un blanco que tiene círculos? ¿Les gustan 50 centímetros? Y por 50 centímetros no ganan la medalla de oro. Por milímetros no ganan la medalla de oro. ¿Estamos claros? Es más, para que se den una idea, con esto quiero aterrizar esto ya muy puntualmente y ya no moverle. En las carreras de Fórmula 1, por centésimas, queda uno en primero y otro en segundo. ¿Cierto o falso? ¿Y es lo mismo? Sí. Y no es lo mismo. ¿Verdad que no es lo mismo el primero que el segundo? Ni el segundo que el tercero. En Dios es igual. Si nosotros nos mentalizamos a que si me dijo aquí me quedo, no hay vuelta de hoja. Así es como tenemos que funcionar con Dios. Y eso se llama obediencia. Porque si Dios me dice, párate a mi derecha y me paro a su izquierda, ¿qué le voy a alegar? ¿Que soy disléxico? Es que pensé que era la otra izquierda. No, con Dios no hay eso. Con Dios hay que ser puntual. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, cuando Josué les recuerda que fueron tomados todos como raíz de Ur de los Caldeos, es para traerles a memoria todo lo que ha hecho, todo lo que había hecho Dios. Eso es bien, bien importante, y que no se olvidaran de que eran descendientes de Abraham. Y la situación es que si nosotros combinamos las cosas con Dios, estamos fuera de la jugada. Génesis 31:19 y 31:34. Génesis 31:19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel, ¿quién era Raquel? La esposa de Jacob, hurtó los ídolos de su padre. Nos vamos al 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. ¿Por qué? ¿Para qué quería los ídolos de su padre? Costumbres. Miren, por ejemplo, la gente cuando ha vivido en la religión tradicional y recién se convierte a Dios, cuando tú le dices la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me ha tocado que se persina la gente.
sin saber que se están maldiciendo a sí mismos. ¿Por qué? Porque una persignación es una cruz invertida y eso es demoníaco. Una persignación es una cruz invertida porque inicia en la cabeza, baja a la boca del estómago, de ahí a un lado que supuestamente es donde está el corazón y luego al otro lado, que conociendo la vida espiritual habla del corazón natural y el espiritual. ¿Es una cruz invertida, sí o no? Pero lo sigue haciendo la gente y cree que eso lo protege, cuando no sabe que lo protege es Dios, o quien lo protege es Dios. En lo personal, yo no salgo de mi casa si no oro. ¿Por qué? Porque me pongo en comunicación con el que me puede cuidar y le digo, cuídame, guárdame, protégeme y bendíceme. Amén. Y ahí es donde empieza a operar el Señor en nuestras vidas. Versos 5, 6 y 7. Josué 24, 5, 6 y 7. Dice lo siguiente. Está hablando Dios. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme lo hice en medio de él, y después os saqué. Conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos, ojo con esto, hay que poner atención en esto, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Esta manifestación de Dios es importante que comprendamos y entendamos, porque dice vuestros ojos vieron. Pregunto yo, ¿quién ha visto o vivido, aunque sea un milagro? Aunque sea uno. ¿Sí? Y si has visto un milagro, perdón lo que te voy a preguntar, ¿por qué la falta de fe? El miedo, la desconfianza. Pero pasa algo bien raro con la gente, que la gente se acostumbra a veces a la presencia de Dios, que fue lo que le pasó a Israel. Y tenemos que saber que eso no es natural. La presencia de Dios no es natural, es algo sobrenatural. Y cuando nosotros visualizamos que esa sobrenaturalidad viene a nuestra vida por gracia, entonces sabemos que puede o no puede estar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces no nos acostumbremos a la presencia de Dios, mis amados. Busquémosla para que se manifieste. Pero, pues siempre va a estar. No es cierto. Eso le pasó al pueblo de Israel, les empezó a hablar por profetas y en la época de Malaquías se acabó la presencia de Dios. 400 años sin hablar el Señor. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado a la presencia de Dios. No nos acostumbremos a eso. Si nuestros ojos han visto las maravillas de Dios, creámosle a Dios. Si Dios ha dicho que va a hacer algo y tú tienes la fe necesaria, emuná y bitajón en Dios, obvio que va a cumplirse. ¿Y por qué? Por su infinito amor y misericordia. No porque nos lo merezcamos, sino por su infinito amor y misericordia. Pero ¿para qué le trae a memoria Josué esto al pueblo de Israel? Imagínense en 110 años que vivió Josué, pensemos que se empezó a dar cuenta de las cosas. ¿A los cuántos años les gusta?
a los 20 años. ¿Les parece? Miren, se las voy a poner más fácil. Se aventó 30 en Canaán, 40 en el desierto, son 70. ¿Sí? Murió de 110. Que se diera cuenta de los 30 años en adelante. Porque vio las plagas, vio cómo Dios los sacó de Egipto, vio los milagros que hizo Dios para librarlos de los egipcios, vio cómo salió agua de una peña, vio cómo una columna de nube y una columna de fuego los cuidaba y los guardaba, cómo los llevó a un lugar donde había 70 palmeras y un oasis. Lo vio, lo vivió. Cómo les dio maná Dios del cielo, lo vio y lo vivió. ¿Por qué creen que se le ocurre a Josué decirle al pueblo de Israel, no se olviden de eso? Porque había vivido la contradicción de Coré, cuando dijo, ¿a poco nada más habla Dios por medio de Moisés y de Aarón? Pues no. Hoy puedo decirte que no, porque habló por medio de una burra, ¿no? Y el libro de Números es antes que Josué. Ahora, la cronología de la Biblia no está en orden, pero Dios habla por medio de quien quiere y usa a quien Él quiere. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el discernimiento para saber si es Dios o no es Dios el que nos está hablando. ¿Estamos claros en eso? Porque sí es bien delicado que creamos que nos habló Dios y no sea Dios. ¿Está claro? Problema cuando alguien se atreve y te dice, así dice el Señor. Eso es problema, cuando no es de Dios. Pero si tenemos el discernimiento correcto, no vamos a caer en engaños. ¿Estamos claros? Ahora, esta situación que platicamos, a nosotros también nos puede llegar a pasar. Por eso dice la Escritura, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Otra versión dice, cuide de no resbalarse. ¿Por qué? Porque el que se resbala se va yendo poco a poco y para cuando se da cuenta ya está abajo. Es como el que está en una resbaladilla. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es bien importante, Números 32:11. Al 14 dice lo siguiente: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba. O sea que el que tenía 21 años hasta 70, 80 años no iba a ver la tierra de Canaán. ¿Pero por qué, oiga? ¿Por qué no le habían creído a Dios? Adelante. ¿Me ibas a preguntar algo? Ok. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba. No dice ahí. La tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefonés Eneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años en el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido el lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más la ira de Jehová contra Israel. ¿A qué voy con esto? A que es real que estamos en un tiempo de gracia, es real que estamos en un tiempo de amor, es real que Dios es misericordioso, pero debemos de tratar de perfeccionarnos día a día, momento a momento.
No podemos estar en un juego de que peco, pido perdón, peco, pido perdón, peco, pido perdón. Porque santo no es ser perfecto. Santo es desear no pecar contra Dios. Eso es santidad. Oiga, pero ¿qué tal si me pegan y le contesto una majadería? Pues tropezaste, pídele perdón a Dios y sigue adelante. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay pecados que no son de ese tipo. Los pecados no los puedes maquinar. Los pecados no los puedes, ¿cómo decirlo? No los debes, más bien, trabajar en tu mente para poderlos llevar a cabo. ¿Estamos claros? Eso es importante, mis amados. Vamos al verso 8. Yo, Josué 24:8. Josué 24:8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. ¿Dios cumplió la promesa de introducirlos a Canaán, sí o no? Éxodo 33:1 al 6, por favor. Dice lo siguiente, Éxodo 33, verso 1. La presencia prometida. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y varias veces Dios dijo hasta aquí. Y la intervención mosaica fue la que desató la misericordia de Dios. ¿Sí? Eso es bien importante. Verso 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa qué te he de hacer. O sea, en concreto está diciendo Dios: ¿qué voy a hacer contigo? ¿Sí? Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb y ya, Dios los empezó a bendecir. ¿Qué es para nosotros quitarnos los atavíos? Quitarnos todo aquello que nos puede impedir acercarnos genuinamente a Dios para que las cosas sucedan como Dios quiere que sucedan. Ser genuino, salud. Ser genuino, ser real. Por ahí dicen que la verdad es lo más decente que existe, ¿no? Y si la verdad es lo más decente y yo cometo un acto, ¿qué me cuesta ver a la persona a la cara, verlo a los ojos y decirle: hice esto, perdóname, ya le pedí perdón a Dios, pero perdóname tú? ¿Qué nos cuesta? Quitarnos los atavíos de la falta de humildad, de la situación de que pues yo nunca fallo. No, todos fallamos, todos somos seres humanos. Si fallé, si hice algo que pudiera lastimar a alguien, pues me acerco a ese alguien: perdóname. Punto. ¿Para qué le doy tantas vueltas? Si cometo un error, oye, pues yo creo que cometí un error, perdóname. Yo lo hago constantemente. Y la gente me dice: no, ¿cómo cree? Pues
Eso no, yo siento que pude haber dicho o hecho algo que te faltó al respeto, o que no fue de tu agrado, o que movió algo en ti diferente. Perdóname. Por supuesto que te perdonan, porque estás siendo real, estás siendo auténtico y estás siendo genuino. Y alguien que ama a Dios, por supuesto que te va a perdonar. Por supuesto que te va a decir, no hay ningún problema, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque una persona que se presenta transparente enfrente de otra, le muestra realmente cómo es. Le dice cómo es. Y sabe que puede tropezar, sí, pero sabe que es genuina. ¿Cierto? Eso es importante. No tratemos de maquillar las cosas. ¿Ustedes saben para qué se inventó el maquillaje? ¿Para qué? Dice ella, para disimular, ¿para qué? Ocultar imperfecciones, ¿para qué? Para ocultar las imperfecciones. A mí me tocó ver una vez un video, que yo sé que algunas de las chicas lo han visto, y las damas también, de una muchacha oriental. Y sale primero, y ay, bendito Dios, ten misericordia. Y después de todo el trabajo de hojalatería y pintura, perdón por la expresión, sale y dices, wow, esta está de película. Y de las dos formas puede estar de película, ¿verdad? Una de terror y otra de amor. Pero con Dios eso no opera. Con Dios somos tal cual somos. Y debemos saber que debemos ser genuinos con el Señor y con nuestros semejantes también. ¿Sí? A mí me ha pasado que llego a fallar, llego a tropezar. Y he pedido perdón abiertamente con pena, pero lo hago. Y no pasa nada. No pasa nada. Si una persona te dice, ay, no, te pasaste, y eso sí no, que no es que, pues bueno, tú ya le pediste perdón. ¿De quién va a ser el problema? ¿Estás de acuerdo? Nada más, mis amados. Y cuando nosotros vamos comprendiendo eso, pues vamos avanzando. Por eso el Señor dijo, quítate ahora tus atavíos. Yo prefiero una persona que venga y me diga, ¿sabe qué? La regué, porque hice esto, esto, esto y esto, perdóneme. Pues claro que le perdono. A mí me da la certeza de que es genuina esa persona. Y muchas personas de aquí, me refiero a toda la congregación, no de los que están hoy aquí, pueden dar testimonio de eso. Que no cambio, les sigo atendiendo igual, les sigo bendiciendo igual, y les voy a decir, a mí, en mi corazón, me da más fuerza para amarlos. Porque es una persona genuina, es una persona veraz, es una persona real. ¿Estamos claros? Quitémonos los atavíos. Amén. Vamos al verso 9 y 10. Yo creo que con esto acabamos, por el tiempo, ¿no? Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Entonces se fijan cómo Balaam sí dijo algo en contra de Israel. Ahí dice, yo no lo quise escuchar. Está hablando Dios. ¿Y quién es Balaam? Aquel del que les hablaba hace un ratito. Números 22, por favor. 22. Números 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues montado él sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna
para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía una pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca de la asna, abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí, y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me regreso, me volveré. ¿Se les hace lógico? ¿Se les hace coherente esto? Y me pregunto yo, ¿el asna es una bestia de carga, sí o no? ¿Y quién fue más bestia? Mi pregunta es: ¿por qué Dios le cerró los ojos? Por su desobediencia. Y mucha gente cree que diciendo: pues no sabía, me engañaron, me dijeron, me hicieron, se libra de la responsabilidad, mis amados. No, te libras de la responsabilidad. Porque eso es con Dios, no es con el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es tan importante, pero tan importante, lo que les acabo de decir hace un momento: el ser genuinos, reales, y quitarnos los atavíos. Presentarnos delante de Dios sin atavíos. Y si te vas a presentar delante de una persona, también sin atavíos. Imagínate que yo le digo algo a César, ¿no? Y no es correcto. Y ya después que le falté al respeto, suponiendo, jamás lo haría, y ya después que le falté al respeto, le digo: perdóname, no, vamos a ser cuates otra vez. ¿Se ve preocupación en mí? Tengo un atavío, porque no voy a perder mi posición, mi lugar, mi nombramiento. ¿Quién soy yo? No, no soy nadie para hacer algo que no debo hacer contra las personas, y menos contra la iglesia. ¿Estamos claros? Quitémonos nuestros atavíos, mis amados, y eso nos va a dar la posibilidad de discernir mejor todas las cosas. ¿Y saben por qué? Porque cuando no hay maquillaje, regreso al ejemplo, sean hombres o mujeres, pensemos en el teatro para que no se sienta aludido nadie, pues te presentas tal cual eres, ¿cierto? ¿Cierto? Y si te presentas tal cual eres, ¿qué te pueden decir? ¿Este no eres tú? ¿Esta no eres tú? Nunca, ¿verdad? Nunca. Porque estás siendo genuino.
Versos 35 y 36. Dice lo siguiente. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a amarte? ¿Por qué no habías venido a mí? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Ojo, fíjense lo que dice. ¿No puedo yo honrarte? ¿La honra de quién viene? Para nosotros. ¿Viene de Dios o del hombre? Tenemos que buscar la de Dios. ¿Y cómo vamos a obtener la honra de Dios? ¿Honrando a quién? A Dios. Y también dice la palabra: honra a quien honra merece. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante, muy importante, porque sea pequeño, sea grande, merece respeto y merece que se le trate como lo que es un hijo, una hija de Dios. ¿Sí? Eso es importante. Verso 38, Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Huzot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y los príncipes que estaban con él. Y el día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. ¿Para qué lo llevaron allá? ¿Para qué los acompañó si él ya sabía que no tenía que hacer eso? Mi pregunta es, ¿para qué? Es como si yo le digo a los jóvenes: no se junten con los inconversos porque los van a llevar a donde no los quieren llevar. No te juntes con alguien que está malo de lepra porque te va a contagiar la lepra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos decían en la pandemia? Si tú oyes que una persona tose, que tiene lagrimeo, que tiene flujo nasal, no te le acerques. ¿No te decían así? Huye de ahí y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? No, vete, apártate, porque seguramente te va a contagiar. ¿Cierto o no? ¿Y qué hacía la gente? Ay, amiguito, amiguita, mua, mua, mua. ¿Cierto o no? Ay, no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. No veíamos el COVID, ¿verdad? ¿Y cuánta gente murió de COVID? ¿O alguien de ustedes lo vio? Supimos por lo que decía el acta de defunción, ¿o no? Si el acta de defunción dice que es COVID, ¿de qué murió? Punto. No le demos 3 vueltas a lo que no lo tiene. Y el mundo espiritual es igual. Si te juntas con alguien que está contaminado, te va a contaminar. El pecado es como el COVID, para que me quiero dar a explicar. No lo ves, pero ahí está. Y si está contaminada la persona, te va a contaminar. Es importante. Ahora, ¿cómo murió Balaam? Josué 13:22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam. Él, adivino, ya no era profeta, era divino. ¿Se fijan cómo puede cambiar en un momento la condición de una persona? De ser profeta, desobedece, se va sobre el dinero y se convierte en adivino. Y vean cómo murió. Ahí dice, ¿no? A espada. ¿Quién lo mató? El mismo pueblo. ¿Por qué? Porque se vendió. Hubo un caso muy sonado dentro del cristianismo de un pastor que tenía un don profético muy fuerte.
muy fuerte, y abandonó el cristianismo y se dedicó a ser astrólogo. ¿Por qué? Porque lo tomó un espíritu de Pitón, de adivinación. Y después se publicitó porque el demonio que tenía era el que gobernaba, y obviamente era acertado. Porque Satanás no va a decir verdades, va a decir mentiras a medias o verdades a medias. ¿Estamos de acuerdo? Y después se hizo millonario, porque de eso lo llevó a pactar con Mamón. Su nombre publicitario era Walter Mercado. Él había sido un pastor evangélico, puertorriqueño, con un mover profético muy fuerte. Se aparta de Dios, se deja tomar por un espíritu de adivinación y lo saca del pastorado a ser adivino astrólogo. Es bien delicado el no quitarnos los atavíos. Judas 1:11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Todos estos es bien importante que los tengamos claros. ¿Por qué? Caín es un símbolo de muerte. Judas es un nombre de traición. Me refiero al Iscariote. Y el anticristo es el que va a gobernar. Y los tres son figura de Satanás. Y aquí nos están poniendo el primero, que es Caín. De ahí sigue otro que habla del lucro, habla del dinero, porque se vendió a Mamón, que así se llama el espíritu del dinero demoníaco, que se llama Balaam. Y muchos se pierden en ese error, buscando dinero, buscando reconocimiento, buscando fama, buscando un lugar. El lugar nos lo da Dios, mis amados. ¿Por qué creen que yo no le niego a nadie servir en la iglesia? ¿Por qué creen? ¿No hay ninguna sugerencia? ¿Ustedes han sabido que yo le diga a alguien, no, tú no sirves? A todo mundo yo le doy la oportunidad. Quiero servir, empiécele. Oiga, empiécele, sírvale. ¿O se han enterado algunos de ustedes que yo le niegue la oportunidad de servir en la casa de Dios a alguien? Es bien sencillo, les voy a decir por qué. Porque si Dios te llama a servir, tienes que servir. Y cualquiera persona que interrumpa ese servicio, pues está en contra de lo que Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, quien sirve tiene que servir con un corazón sin atavíos, sin dura cerviz. Y tiene que servir en lo que Dios ponga a servir. Porque tan servir es agarrar una escoba y hacer el aseo aquí, como estar en un púlpito, como estar tocando un teclado, una guitarra, la batería, como poner el teléfono ahí, como conectar, subir, bajar botones, como eso. Es servicio para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante que no nos perdamos. Y al final dice la contradicción de Coré. Y esta situación que nos habla de la contradicción de Coré, nos habla de querer tomar el lugar de la autoridad. Que primero fue Coré y después fue Absalón. ¿Cómo terminaron los dos? Eso es importante. Ahora, fíjense hasta dónde llega el problema de Balaam. Apocalipsis 2:14. Dice lo siguiente. Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Quién le dijo a Balac que les llamara moabitas a los israelitas?
Eso es bien delicado, bien delicado. A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El que trae el espíritu de Balaam, o puede tener el espíritu de Balaam, espiritualmente hablando es un fornicario. E idólatra también. Hay que cuidarnos de eso. Cuidarnos muy, muy puntualmente, porque mucha gente cree que no está presente. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que Dios lo mencionaría en el Apocalipsis si no estuviera presente? Pregunto yo. ¿Está presente, no? Sí está presente. Por algo lo menciona el Señor. No porque sea bonito, feo, no, olvídense de eso. Lo menciona porque sigue operando y engañando a gente del pueblo de Dios. Por eso es tan importante que tengamos mucho cuidado con todo eso. Tenemos preguntas en el teléfono, hijo. ¿Ninguna? Muy bien. La semana que entra vamos a acabar, déjame les digo para que sepan, vamos a acabar con el capítulo de Josué 24. Ya realmente nos falta no mucho. Josué 24 creo que son, no me acuerdo cuántos versos son. Nos falta la mitad más o menos. Vamos a acabar con el capítulo 24 y de hoy en 15 vamos a empezar con el estudio de los dones espirituales, para aprender a discernir, para aprender a profetizar, para aprender a usar nuestros dones, los que Dios nos ha dado y que no los tengamos guardados ni dormidos. Amén. Es bien importante eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Dios los bendice. Nos vemos el domingo en el servicio. Dios les guarda.